Vámonos desde ya entonces al Congreso, mientras esperamos que lleguen sus audios, porque vamos a hacer un contacto con nuestro compañero de labores ahí, don Nicolás Donoso, que está en la Cámara. Se acaba de rechazar la cuestión previa en función de la acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema. Está en plena votación el tema de la admisibilidad. Don Nicolás, lo escuchamos, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Julio, ¿cómo estás? Saludar también a los auditores. Sí, lo comentábamos oportunamente, se rechazó finalmente la cuestión previa con 52 votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones. Este aspecto era clave porque hubo un debate previo, inclusive que se votara respecto a que fuerzas de oficialismo estaban divididas. Algunos optarían por finalmente aprobar la cuestión previa porque ellos decían que finalmente no se justificaba que en un mismo libelo, impulsado, recordemos este libelo contra los ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, finalmente se terminara por juzgar de alguna forma a dos personas distintas por dos causas distintas. Recordemos que el ministro Sergio Muñoz no está involucrado de momento en el caso Audio, como sí lo está la ministra Vivanco. Finalmente eso trajo algunos conflictos, algunos coletazos también y críticas inclusive al secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, por fijar, digamos, este criterio. Finalmente, lo decíamos, la cuestión previa fue desechada. Ahora en la sala se encuentran ya debatiendo lo que es el fondo de la acusación constitucional, que en palabras simples finalmente es si se declara admisible o no, y tiene serias posibilidades y altas también de declararse admisible. Por tanto, podríamos decir de alguna forma que el ministro Sergio Muñoz pende de un hilo de alguna forma, porque si se declara admisible tendrá que pasar al Senado, donde allí sí, ya el Senado al actuar de juez, recordemos también, lo que va a suceder es que finalmente se van a poder votar este libelo acusatorio por capítulos distintos y por tanto se va a juzgar de forma distinta tanto a Vivanco como a Muñoz. Pero acá en la Cámara de Diputadas y Diputados ha sido un debate bastante álgido, porque desde la jornada de ayer, de hecho, y desde que se presentó este libelo acusatorio impulsado por Chile Vamos, desde el oficialismo insistieron en señalar que esto era una trampa, de alguna forma una especie de amarre por parte de la derecha de las oposiciones para que finalmente el oficialismo estuviese obligado en respaldar este libelo acusatorio en contra de Vivanco y Muñoz, pese a que sabemos que el ministro Sergio Muñoz, involucrado en causas de derechos humanos, es también bastante cercano a la centroizquierda y también a la izquierda. Entonces eso fue el ambiente también bastante tenso al momento de que se rechazó categóricamente, por decirlo también de alguna manera, esta cuestión previa, Julio. Nicolás, bueno, fue una discusión bien intensa respecto a esta previa, ¿no? De lo que fue la discusión de esta llamada cuestión previa. Para explicarle un poco a la gente en qué consistía básicamente esta discusión, era lo que de alguna forma buscaba ver si se discutía, digamos, previo a la admisibilidad, básicamente, ¿no? Cuéntanos cómo se dio ese debate, y además entiendo que, como tú lo decías, se generó también ahí incluso división en el propio oficialismo, ¿no? Claro, porque finalmente lo que comentábamos era que en el oficialismo no había una postura totalmente definida de decir nos vamos a pegar a votar todos a favor o todos en contra. Por ejemplo, podríamos decir que desde el Partido Comunista, el Frente Amplio, terminan ellos votando a favor de esta cuestión previa porque para que finalmente se desechara la acusación constitucional, entendiendo y recordando también que la próxima semana se va a votar el libelo que impulsa el oficialismo en contra justamente de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Entonces lo que ellos hacían los cálculos era, si rechazamos esta acusación constitucional, quedará todavía la nuestra, pero recordemos también, Julio, que el libelo acusatorio impulsado por el oficialismo está plagado de dudas, porque recordemos que ellos invocaron una causal errónea, de cierta forma, inclusive en la primera página del libelo acusatorio, donde finalmente la causal que invocan se aplica para ministros, por ejemplo, del Interior, pero no ministros del Tribunal Supremo. Entonces ya ahí ha generado dudas. También ellos, recordemos que involucran, y en su escrito mencionan, a la ahora exministro del Interior, Andrés Chadwick, también por ser instigador de delitos y de tráfico de influencias, lo que ha generado también algunas reticencias en la oposición de eventualmente no apoyar este libelo. Y ahí también tenemos que mencionar lo que tú también bien dictabas, porque finalmente la oposición ganó de cierta forma un gallito, si lo podemos decir así. Ayer lograron despachar que esto se esté votando ahora primero, quiere decir que ellos lograron evacuar en una de las 4 comisiones revisoras que no solamente revisa los libelos acusatorios, recordemos, contra ministros de la Corte Suprema, sino que también en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa. Lograron que finalmente, al ser despachado en primer término este informe, hoy día estemos hablando y debatiendo finalmente este libelo acusatorio. Mañana será el turno del libelo acusatorio impulsado por el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Toa, y lo decíamos, la próxima semana, en jornadas aún por confirmar, será el turno del libelo impulsado por el oficialismo en contra de la ministra Vivanco, y también el libelo impulsado por la Democracia Cristiana en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Pero de modo de resumen, el oficialismo se encuentra totalmente dividido, se encuentra muy molestos con la decisión que finalmente se ha votado, y la oposición se ve de momento fortalecida porque si se llega a aprobar, recordemos, este libelo, finalmente tanto
Sergio Muñoz como Ángela Vivanco podrían ser eventualmente en el Senado, y si el Senado lo ratifica así, no solamente destituidos, sino que también inhabilitados para ejercer cargos públicos por 5 años. Claro, es un tema no menor, está la discusión plena ahí, más bien, y vale precisarlo, es una discusión más política esto, entendiendo lo que significa la intención que está detrás de estas acusaciones, por más que además se haya puesto en todo el global de este caso en jaque muchas de las causas, muchos de los procesos que se ven desde la elección de ministros, qué sé yo, causas o eventuales tráfico de influencia, etcétera. Todo lo que ha desatado básicamente el caso de Hermosilla, ¿no? Pero bueno, está la atención puesta ahí en el Congreso. Ahora están en qué etapa, en votación, discusión. ¿Para cuánto rato más o menos visualizas tú? Sí, mira, eso todavía no está determinado porque de momento se encuentran exponiendo las distintas bancadas. Recordemos que tienen tiempos indeterminados. Hemos recordado que en algún momento, por ejemplo, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, expuso por cerca de 18 horas, lo recordarán ustedes, claro. Y claro, puede ser desde 5 minutos que exponga un diputado hasta inclusive un tiempo ilimitado, pero se prevé que va a ser una tarde bastante extensa porque finalmente, si bien se vota un libelo acusatorio, son 2 los ministros de la Corte Suprema involucrados en este libelo, por tanto el debate se espera que sea bastante largo y lo reiteramos, eso sí, podemos adelantar de que hay altas posibilidades de que finalmente se termine aprobando, declarando su admisibilidad y pase finalmente al Senado, donde serán ellos los que tendrán que juzgar finalmente si terminan destituyendo, seamos ministros de la Corte Suprema, como también quedan inhabilitados por 5 años para ejercer cargos públicos. Ya, pues Nicolás, vamos a estar atentos ahí, cualquier cosa usted nos interrumpe, tiene líneas